En esta oportunidad voy a realizar lo que es el diseño de un desarenador. Para ello tenemos la representación gráfica. En la parte inicial tendremos un canal de ingreso. Tendremos aquí lo que es la compuerta, el desagüe, y en esta parte tendremos un vertedero. Como datos generales vamos a tener lo que es el caudal y la clase. Va a depender de lo que es la velocidad, si es de baja velocidad o de alta velocidad. En lo que es la baja velocidad, la velocidad va a estar en un rango de 0.20 a 0.60, y en la velocidad de alta velocidad el rango va a ser de 1 a 1.5. En este caso vamos a trabajar con lo que es la velocidad, ¿no? Velocidad baja, por ser una estructura pequeña, ¿no? Luego vamos a tener lo que es el material a sedimentar, que va a ser en este caso de arena. Va a depender del lugar donde se realice esta estructura, y el diámetro de partícula de 0 a 20 milímetros. Como dato de canal de entrada vamos a tener lo que es la pendiente de 8 por 1000, la base de 280, el talud 0, ya que va a ser un talud de un canal rectangular, la rugosidad de 0.020, y el peso específico de la partícula va a ser de 1.65 gramos por centímetro cúbico. A partir de estos datos ya podemos hallar lo que son los parámetros geométricos e hidráulicos del canal, tanto de entrada como de salida. Para hallar primeramente el tirante hidráulico, vamos a hallar con lo que es la máxima eficiencia y mínima infiltración. Y haciendo uso de lo que es la ecuación de Manning, podemos hallar lo que es el tirante hidráulico. Una vez hallado el tirante hidráulico, ya podemos hallar lo que es el área hidráulica, el espejo hidráulico, el perímetro mojado, el radio hidráulico. Eso lo podemos hallar con las fórmulas ya conocidas. En este caso de una sección rectangular, tenemos las fórmulas correspondientes. Y haciendo uso de esas fórmulas vamos a tener lo que son estos parámetros. Luego vamos a hallar lo que es el FROG. Para ello utilizamos esta fórmula. Luego, dependiendo de este valor que hayamos hallado del FROG, vamos a ver el tipo de flujo, si es crítico, supercrítico o supercrítico. En este caso, como es menor a 1, el flujo va a ser supercrítico. Luego hallamos la velocidad, que es el caudal entre el área. El caudal ya lo tenemos y el área lo hemos hallado. Tendremos una velocidad de 1.244 metros por segundo. Luego hallamos la energía específica utilizando esta fórmula, que sería el tirante más la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Luego de eso vamos a calcular lo que es la velocidad del flujo en el tanque. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, que la velocidad va a ser igual a un A por la raíz del diámetro. El valor del diámetro ya lo tenemos, 0.2 milímetros, pero el valor de A lo vamos a hallar utilizando esta tabla, donde el valor de A va a depender del diámetro que tengamos según estos rangos. Si el diámetro es menor a 0.1, el valor de A va a ser 51. Si está entre el rango de 0.1 y 1, el valor va a ser 44. Si es mayor de 1, va a ser 36. Como el diámetro está en este rango, el valor de A va a ser 44. Y reemplazamos la ecuación y tenemos esta velocidad, la cual va a ser 0.20 metros por segundo, y está dentro de este rango, ¿no? Tenemos que verificar que esté dentro de este rango establecido, entre 0.20 y 0.60. Y como está cumpliendo, estamos bien en lo que es el diseño. Luego vamos a hallar lo que son las velocidades de caída. Para ello vamos a hacer uso de lo que es esta tabla, donde vamos a hallar la velocidad con respecto al diámetro.
En este caso tenemos un diámetro de 0,20. Por lo tanto, la velocidad va a ser de 2.16 centímetros por segundo y lo convertimos a lo que son metro sobre segundo. Ya tendríamos el primer valor de la velocidad. Luego hallamos el valor utilizando este abaco. Vamos a hallar, son dos valores de velocidad. El primero es según Stokes y el otro según Celerio. Para ello también vamos a utilizar lo que es el diámetro de la partícula, que se va a ubicar aquí en la parte inferior. El diámetro de la partícula en este caso es de 0.2. Ubicamos ese valor y trazamos una línea. Y para lo que es el de Stokes, vamos a ver dónde se intersecta con esta línea. Lo vamos a proyectar en este valor, que va a estar en la velocidad en centímetros por segundo. En este caso sería 4 centímetros por segundo. Y para lo que es este Celerio, vamos a ver dónde intersecta con esta línea. En este caso sería un valor aproximado de 2.5 centímetros por segundo. Entonces el primer valor sería 4 y el segundo valor sería 2.5. Este valor estaría en centímetros por segundo, lo transformamos en metros por segundo. Luego tendríamos otra forma de hallar según Owen. Para ello vamos a utilizar la fórmula de un K por la raíz de D, que sería el diámetro, por lo que es el peso específico menos 1. Tenemos el diámetro y el peso específico, pero nos falta hallar un valor de K. Ese valor de K lo vamos a hallar a través de esta tabla, donde va a depender de la partícula. Pero vamos a utilizar una constante que se va a ubicar entre el máximo valor y el mínimo valor. En este caso el valor de K va a ser de 4.8. Reemplazando en la fórmula vamos a tener este valor de velocidad. Como tenemos que el diámetro es en milímetros, vamos a transformarlo a metros. Para ello lo que hacemos aquí es dividir ese diámetro, que sería en esta celda, lo vamos a dividir entre 1000, ¿no? Dividimos el diámetro entre 1000 para convertirlo así en metros sobre segundo. Y ahí sería el valor de la velocidad. Y según Scott, vamos a hallar otra velocidad utilizando esta fórmula, que sería el de 3.8 por la raíz del diámetro más 8.3 por el diámetro. Tenemos el diámetro, lo reemplazamos de la misma forma aquí, lo dividimos en 3000, estos valores de lo que es el diámetro, para convertirlo a metro. Y obtenemos 0.0554 metros sobre segundo. Tenemos 5 valores de velocidad. Lo que vamos a hacer es tomar esos valores y lo vamos a sacar un promedio. En este caso vamos a tener una velocidad final de 0.039. Esta velocidad es la velocidad de la caída. Es diferente a la velocidad que hemos hallado aquí. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora vamos a hacer el cálculo de las dimensiones del tanque sin flujo turbulento. Primero vamos a asumir una altura del tanque. En este caso vamos a asumir un valor de 4 metros. Luego vamos a hallar lo que es el ancho del desarenador. En este caso vamos a utilizar lo que es esta fórmula, que sería que el ancho lo representamos por B, va a ser igual al caudal entre la altura que hemos asumido por la velocidad que hemos hallado anteriormente, que sería esta velocidad. Reemplazamos esos valores y vamos a tener una velocidad de 8.9089. Vamos a obtener un ancho de 8.8935. Lo redondeamos a 8.9, no, 8,90 metros. Luego vamos a hallar lo que es la longitud.
Y para hallar la longitud utilizamos esta fórmula, donde la longitud va a ser igual a la altura que hemos asumido por la velocidad que hemos hallado anteriormente, esta velocidad entre la velocidad que hemos hallado aquí. Reemplazamos los datos y obtenemos esta velocidad, de esta longitud, perdón, de 20 metros. Luego vamos a hallar lo que es el volumen de agua conducido. El volumen de agua conducido, anteriormente vamos a hallar lo que es el tiempo de sedimentación, donde el tiempo va a ser igual a la altura que hemos asumido entre la velocidad que hemos hallado aquí, el W. Nos sale un tiempo de sedimentación de 101.66, lo redondeamos a 102 segundos. Ahora sí podemos hallar lo que es el volumen de agua conducido, que va a ser igual a la caudal inicial, que es de 7 por el tiempo que hemos hallado aquí. ¿No? El caudal inicial, que es 7 por el tiempo, nos sale 714 metros cúbicos. Luego vamos a hallar el volumen total del tanque, que ya tenemos lo que son las dimensiones, tenemos la altura, la base y la longitud. Entonces ya podemos hallar lo que es el volumen. Multiplicamos estos tres valores y obtenemos un valor de 712 metros cúbicos. Ahora hay que tener en cuenta algo, que tenemos que verificar que la capacidad del tanque sea mayor al agua, al volumen de agua. En este caso podemos ver que no cumple, ¿no? Que el volumen de agua es mayor al volumen del tanque. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Como estamos haciendo el diseño, podemos modificar lo que son aquí las dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos una longitud de 20. Podemos ponerle una longitud de 21. Si le ponemos una longitud de 21, va a cumplir. Ahí es mayor lo que es el volumen del tanque que el volumen de agua. Pero tenemos otra opción. No por ejemplo, aquí lo dejamos con 20, porque esto es lo que nos ha salido. En esta parte de aquí, que nos ha salido 8.9089, le hemos redondeado a 90, podemos redondear este valor a 9 metros. Si redondeamos este valor a 9 metros, el valor del ancho, también nos va a cumplir. Y ahora, ¿cuál de las dos opciones podemos elegir? Bueno, la opción más óptima ya va a depender de nosotros, del criterio que tengamos. Por ejemplo, si nosotros cambiamos este valor a 1 metro más, le aumentamos 1 metro, una longitud sería 1 metro por los 890, que sería 8.9 metros cuadrados, si hablamos de área. Y esto elevado, multiplicado por los 4, que sería la altura. Entonces, va a ser un área de 8.9 metros cuadrados. Pero si nosotros modificamos aquí este ancho, que sería aumentarle 10 centímetros, tendríamos que multiplicar 10 centímetros por 20 y nos estaría saliendo solamente 2 metros cuadrados. Entonces, en tema de costos, nos conviene solamente agregar el ancho 10 centímetros y tomar un ancho de 9 metros. Entonces, esa es la opción que vamos a tomar por el tema de lo que es el costo, ¿no? Nos va a salir más barato realizar aumentar el ancho que aumentar lo que es la longitud. Y aquí la capacidad también es admisible, ¿no? Porque aquí tenemos lo que son 6 metros cúbicos de diferencia. Entonces continuamos con lo que es el diseño. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la longitud de transición del tope a tope. Bueno, para lo que es el cálculo de la longitud de transición, ya conocemos esta fórmula, que sería la diferencia de espejos entre 2 por la tangente de 22.5. Ahora, ¿cuáles van a ser los espejos
que vamos a realizar la diferencia de espejos. Bueno, tenemos dos espejos, que es lo que es el espejo inicial, que es la base del canal, y el otro espejo que sería lo que es del tanque. Entonces hacemos esta diferencia, que sería 9 metros, que sería el ancho, porque como un canal rectangular la base es igual al espejo. Entonces tomamos esta base, que sería 9, menos lo que es la base inicial del canal, que sería 2.8. Hacemos la diferencia, lo dividimos entre 2 por la tangente de 22.5 y obtenemos un valor de 7.4841. Lo redondeamos a 7.5 metros de longitud de transición. Luego vamos a hallar la longitud del vertedero. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, donde la longitud va a ser igual al caudal, que tenemos ese valor entre un C por H a la 1 medio. El valor de H va a ser un valor asumido para el vertedero. No vayamos a confundir con este valor de H, este de aquí del tanque, del desarenador. Y este valor es un valor que vamos a asumir como un máximo de 0.25. Y para el valor de C va a depender de, por ejemplo, aquí para el perfil de Krieger vamos a tener un valor de C de 2. Si queremos una cresta aguda, vamos a tener un valor de 1.84. Y si queremos utilizar lo que es cresta ancha, sería 1.45. En este caso vamos a utilizar lo que es el perfil de el Krieger. Entonces el valor de C va a ser 2. Reemplazamos los datos que tenemos y nos sale una longitud de vertedero de 28 metros. Luego de ello vamos a calcular el ángulo central y el radio, este ángulo alfa y el radio. Para calcular el ángulo vamos a utilizar esta fórmula, en la cual tenemos, por ejemplo, los valores de esta es la longitud del vertedero. Tenemos pi, tenemos la base que hemos hallado, en este caso sería 9. Y tenemos lo que es un alfa entre 1 menos coseno de alfa. Sería 180 por... primero vamos a 180 por el valor de la longitud del vertedero, que sería 28, entre pi por 9 metros, que nos salió la longitud de la base, que va a ser igual a lo que es una variable alfa. En este caso le vamos a poner la variable x, y 1 menos el coseno de esa variable. Le damos a calcular, a igual, y vamos a tener un valor de, en este caso de esta variable va a ser 38.23, y es el valor que hemos asumido aquí, 38.23, que sería el valor de alfa. Luego ya tenemos el valor de alfa, podemos hallar el valor del R, que sería el radio. El radio va a ser igual a la base entre 1 menos el coseno del ángulo que hemos hallado. La base sería esta misma base, ¿no? 9 metros entre 1 menos el coseno de este ángulo que hemos hallado aquí, el coseno de 38.23, teniendo un valor de 41.96. Lo redondeamos a 42 metros. Luego de eso calculamos la longitud de proyección del vertedero. Para ello va a ser un L1, que va a ser igual al radio por el seno del ángulo alfa. Simplemente reemplazamos estos valores que ya hemos hallado y tenemos una longitud de 25.99. Luego hallamos el cálculo de la longitud promedio, que va a ser la longitud del vertedero más
la longitud que hemos hallado aquí, L1 del vertedero más el L1 entre 2, obteniendo una longitud de 27 metros. Luego vamos a hallar lo que es la longitud total del tanque. Para ello vamos a sumar la longitud que hemos hallado previamente. Primero la longitud del desarenador más la longitud de transición más la longitud que hemos hallado inicialmente. No, sería aquí la longitud del desarenador, que sería 20 metros, más la longitud de transición, que sería 7.5, más la longitud que hemos hallado aquí, longitud promedio de 27 metros. Teniendo una longitud total de 54.5, lo podemos redondear a 55 metros. Luego ya hacemos el cálculo de la caída de fondo. Este va a ser esta de aquí, esta altura, esta diferencia. No, aquí tenemos una longitud aquí y acá hay una altura, una diferencia de cotas. Y eso es lo que vamos a hallar. Esta diferencia de cotas del fondo del desarenador va a ser igual a un L por S. L va a ser igual a la longitud total que hemos hallado menos la longitud de transición que tenemos aquí, que hemos hallado en 7.5. Y S va a ser la pendiente del fondo del desarenador, que va a ser de 2%. Entonces hacemos esto, 55 menos lo que es la transición de tope, que sería 7.5, entre el 2%, que sería 2 entre 100. Y tiene 0.95. Y lo podemos redondear a 1 metro. Ahora vamos a hallar la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado. Vamos a hallar lo que es esta profundidad desde la superficie, desde la parte superior hasta este punto más bajo. Inicialmente asumimos un valor de 4 metros a esta altura y acabamos de hallar esta altura que es 1 metro. Entonces vamos a sumar esos dos valores para hallar lo que es la profundidad total. Recordemos que asumimos un valor inicial de 4 metros. Ese valor le vamos a sumar el valor que hemos obtenido, que sería 1 metro, el cual sumaría 5 metros. Luego vamos a hacer el cálculo de la altura de cresta del vertedero con respecto al fondo. En este caso sería a partir de aquí, desde este punto hasta el fondo. Acabamos de hallar toda la profundidad, que sería 5. Tendremos que restarle la altura del vertedero. Tenemos que recordar que la altura del vertedero asumimos un valor máximo de 0.25. Entonces, a la altura de 5 metros que hemos hallado le vamos a restar 0.25 y vamos a hallar esta altura de cresta. Luego vamos a hacer lo que es el cálculo de las dimensiones de la compuerta de lavado. Para ello utilizamos esta ecuación donde el Q, que va a ser el caudal del desarenador, el caudal inicial que hemos tenido, que serían 7, y el CD, que va a ser el coeficiente de descarga, que vamos a obtener, vamos a considerar un valor de 0.6, por el A sub O, que va a ser el área del orificio, el área de la compuerta, ese valor es el que no tenemos, multiplicado por 2 veces la gravedad, que es 9.81, por H. Por H. Este H va a ser la altura total. Este 5 metros de aquí va a ser el H que vamos a considerar aquí. Todos estos tres valores elevado a la 0.5. Como tenemos estos valores y el que no tenemos es el área del orificio, despejamos esta ecuación y tenemos que el área del orificio es igual a Q, que es el caudal, entre el coeficiente de descarga multiplicado por 2 por la gravedad por la altura elevado a la 0.5. Reemplazamos estos datos que tenemos, y aquí tomamos este H como la altura total y obtenemos un valor de 1.178. Y como la compuerta estamos considerando una compuerta cuadrada, este valor de aquí
Este de acá es el área total, sería un cuadrado, y para hallar un lado le sacamos la raíz y tendríamos que un lado de la compuerta va a ser de 1.085. Podemos redondear ese valor a 1,10 m. Entonces el lado de la compuerta va a ser de 1,10 m. Ahora vamos a calcular lo que es la velocidad de salida. Para ello tenemos que considerar que esa velocidad va a estar en un rango entre 3 a 5 metros por segundo. Tenemos un lado real, el lado de la compuerta que hemos obtenido, que sería de 1,10 m. Entonces el área real sería de 1.21. Para hallar la velocidad utilizamos la fórmula que es el caudal entre el área y obtenemos un valor de 5.7851 y no está cumpliendo porque es mayor y el rango es de 3 a 5. Entonces tenemos que buscar otro valor para que pueda cumplir. En este caso tenemos esta velocidad depende del caudal y el área. El caudal no lo podemos cambiar porque lo que es el caudal de diseño. Lo que sí podemos modificar es lo que son las dimensiones de la compuerta, porque estamos diseñando, ¿no? Entonces podemos modificar esto. Nos salió inicialmente de 1,10 m. Podemos ponerle 1,15 m. 1,15 m tampoco cumple, ¿no? Aunque la velocidad ha bajado, pero no cumple. Si le ponemos 1,20 m, como podemos ver, ahí sí cumple. ¿Por qué? Porque la velocidad ahora nos sale menos de 5. Está entre ese rango de 3 a 5. Y como estamos recién diseñando, vamos a tomar el lado real. Para el diseño va a ser de 1,20 m. Y el área real va a ser 1.44 metros cuadrados. Y la velocidad de salida de 4.861 metros por segundo, el cual nos cumple. Bueno, esto sería todo con respecto a lo que es el diseño de lo que es el desarenador.